tendremos el concepto, pero sí quisiera traerlo a colación para fijar un marco común de referencia, que es un área natural protegida y las diferencias con otro tipo de... ¿Y por qué se establecen las áreas protegidas? Las áreas naturales protegidas, como sabemos, de una forma u otra, todos lo sabemos, es una estrategia mundial para que los países han decidido adoptar, es un consenso mundial desde hace muchísimas décadas, han querido adoptar todos los países para reservar, para preservar, para conservar fragmentos de la naturaleza que les va quedando después de que logran librarla del desarrollo. Son los ejemplos representativos de las condiciones naturales de un pueblo, de una nación que decide apartar para impedir que se siga deteriorando. Entonces, esos son los espacios protegidos a nivel mundial. El país decide por interés público de la nación reservar aquellas zonas que tienen condiciones naturales. Por lo tanto, ¿y cuáles son aquellas? Aquellas que tienen riqueza en biodiversidad nativa, representativa, como es el caso particular del bosque de Tlalpan, que tiene un valor único a nivel mundial. Entonces, estos espacios protegidos conservan el patrimonio biótico de un país, de una nación. En ese sentido, se convierten en elementos del interés público. No son similares a otras áreas verdes, o no son similares a las áreas verdes, porque además nunca dejan de ser áreas verdes, también son espacios verdes. No son similares porque una condición, son aquellos espacios que por ser naturales todavía mantienen la autorregulación. Es decir, no es lo mismo que un jardín público. Un espacio que requiere de jardinería no puede ser una zona natural, puede ser un parque público o lo que quiera. ¿Sí? Un área natural es aquella que no requiere ni siquiera de riego. Aquí tenemos una contradicción y lo hemos dicho mucho. Las áreas jardinadas del bosque de Tlalpan, ¿por qué requieren de riego? Porque es la vegetación que está metida ahí y no es natural, hay que estarle metiendo riego porque si no se seca. La zona natural no necesita que se le esté regando, todavía son autosustentables, se sustentan a sí mismas. Y ahora está cambiando incluso las zonas verdes en las grandes ciudades del mundo y aquí en México también. Ahora ya los arquitectos, que eran los que diseñaban todo esto, los ingenieros básicamente, los funcionarios de las delegaciones o del gobierno central antes ponían, y se sigue haciendo, pero bueno, ya empiezan a poner el ojo en otro lado. ¿Cómo se hacen los parques en las delegaciones para agarrar todo? Porque el Distrito Federal realmente está compuesto de delegaciones. Pues con todas las plantas que les mandan de los viveros de Corena o de los viveros que ellos tienen en la propia delegación, arman sus áreas verdes. ¿Y cómo las arman? Con las plantas que tienen disponibles. Ahí no importa la composición, no importa si una planta es de desierto como las yucas, la meten junto a un árbol que requiere de mucho riego y ahí se mezcla, ¿sí? Ahí nunca se da una estructura natural porque todos son elementos artificiales colocados en un mismo sitio y la idea general es que son elementos de ornato para embellecer un lugar. Así se arman por lo general las áreas verdes. Y eso estructuralmente no funciona. La naturaleza no funciona de esa manera. Las plantas son adecuadas al suelo y al clima local, al microclima, y tienen una estructura que les permite ser sustentables. Aquellas van a requerir de riego, de podas. Un área natural no se poda. En la selva, ¿quién poda los árboles del Amazonas? No requieren de poda, los bosques no requieren de poda. Las áreas públicas sí, los jardines, a la alameda, como le acaban de hacer, le pueden de repente quitar todos los árboles y meterle nuevos. Esos son los jardines públicos. Aquí hablamos de una gran diferencia que tenemos en el área natural. Entonces, por eso se establecen por conservar esa riqueza que es patrimonio de todos. Y hay otra característica en el caso de las áreas urbanas. Es verdaderamente una fortuna. Pocos países en el mundo tienen zonas naturales metidas en las zonas urbanas. Proveen de servicios ambientales como lo que ustedes ya saben, todo. Fundamental ahí la recarga del acuífero y la descontaminación del aire.
Entonces, tener estas áreas metidas todavía en el componente urbano es un lujo para la Ciudad de México. Ya tenemos varias todavía, de ahí que tienen una importancia adicional muy grande todas las áreas urbanas. Están cobrando un interés en el mundo, que todo el mundo quisiera tener áreas urbanas áreas naturales en sus zonas urbanas. ¿Y por qué el bosque de Tlalpan es un ANP? Hace muchos años, cuando se acerca por ahí la doctora Rosario Casco a la Corena y me lleva una propuesta para proteger el bosque de Tlalpan, que era un área verde. Pues venimos de la Corena, hacemos los primeros diagnósticos de la zona ya como estaba, cambiada del Pedregal original, y decidimos que sí reúne requisitos para ser un área natural, sobre todo por los relitos de vegetación del Pedregal que contenía, y particularmente por la recarga, porque tiene las lavas del Pedregal, es un fragmento del Pedregal, del derrame del Xitle de hace 2000 años, y está recargando, es muy importante para la recarga del acuífero. Por los servicios ambientales y por su componente en biodiversidad, a pesar de que vimos que tenía muchísima vegetación introducida, eucaliptos, fresnos, cedros, sobre todo cedros y eucaliptos, todavía reunía características, y le damos la categoría de parque urbano. Cambia la ley, ahora con el nuevo decreto hubo que cambiar a una categoría actual en la ley. Sin embargo, desde que se estableció antes como área verde, después como parque urbano, se le siguió dando un manejo de parque público recreativo, ¿sí? Definitivamente, así se siguió manejando y así se sigue manejando hasta la fecha, salvo las nuevas políticas del programa de manejo que ahora veo que ahora sí van a tener eco y se van a poder llevar a cabo.